Hola, hola, sean bienvenidos todos ustedes el día de hoy al nuevo episodio de Mujer Maravilla. Hoy con un tema llamado Cultura de la Paz en tiempos de COVID. Y tengo a una súper invitada, ella es Carmen Chinas. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Miriam, buenas tardes. Espero te encuentres muy bien. Para todos los que nos escuchan en estos episodios, si escuchan algún problemita en el audio, es porque estamos grabando a distancia, siempre respetuosas con el tema del COVID-19. Voy a dar a conocer algunos datos de nuestra invitada, esta mujer maravilla que el día de hoy está con nosotros. Carmen Chinas es actualmente doctora en Ciencias Sociales, es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y también en la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la misma Universidad de Guadalajara. Actualmente es coordinadora en el Laboratorio de Conocimiento Visiones de Paz, transmisiones entre la violencia, transiciones entre la violencia y la paz en América Latina de CALAS, y ha trabajado en investigación y proyectos comunitarios vinculados a la educación para la paz y la cultura de la paz. Bienvenida, Carmen. De verdad, Muchas me siento gracias. honrada de tenerte en el episodio de Mujer Maravilla. Muchas gracias y la verdad que me ha gustado mucho la idea. Creo que muchas mujeres en México son mujeres maravilla porque cada una desde su ámbito de trabajo, por más sencillo que sea, desempeña un rol importante en la sociedad. Y entonces me encanta la idea de que pueda proyectarse el quehacer de las mujeres y que se quedan al cuidado de la casa, de las profesionales, de las científicas, de quienes están, por ejemplo, al frente de, no sé, del salón de clase. Esto realmente me gusta mucho el concepto y agradezco la invitación. Es que como les digo yo, que es como un zapato a la medida de todas. De pronto, como mujeres, nos restamos valor en todas las áreas en que nos desarrollamos. Bueno, muchas mujeres así les pasa. Sí, restan y la sociedad les resta. Entonces, de ahí que Mujer Maravilla entre en acción. Y bueno, Mujer Maravilla le permite a la Mujer Maravilla escoger su tema. ¿Por qué escoger el tema cultura de la paz en tiempos de COVID? Cuéntanos, por favor, para que la gente se empape de todo esto. Sí, primero quisiera como contar un poquito qué se entiende por cultura de la paz y por qué ahora ante esta pandemia o esta situación de emergencia de salud que se vive a nivel global es importante que se establezca algunos criterios o parámetros para que la convivencia mientras dure el aislamiento social sea lo más tranquila y pacífica posible. Cultura de paz o cultura de la paz se desarrolla principalmente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, esta forma de entender la tranquilidad del mundo tenía una connotación más bien geopolítica. Es decir, después de que en el siglo XX, en la primera mitad, pasó el mundo por dos guerras mundiales, tenía mucho sentido hablar de construcción de paz, pensando sobre todo en la no violencia, la no agresión entre países, el que no hubiera conflictos armados. Y bueno, Naciones Unidas, que es quien va a impulsar esta armonía entre los países, toma muy en serio el tema de impulsar la cultura de paz, el desarme nuclear, la solución pacífica. Y México tiene un papel muy importante en esta política de impulsar la paz entre las naciones y establece una política exterior en el sentido de la no intervención, no meterse en los asuntos internos, promover el desarrollo, pero tiene una connotación más entre países. Sin embargo, a principios de los 80, a través de distintos planteamientos de la UNESCO y una declaración que tiene también Naciones Unidas, se empieza a hablar de cultura de paz, pero más vinculada al desarrollo, es decir, a lo cotidiano, a vivir bien, o sea, que tengamos resueltas las necesidades fundamentales, que aprendamos a convivir como personas en términos de igualdad entre hombres y mujeres, que desarrollemos en los niños una forma de entender el mundo en la que puedan, a través de la mediación, por ejemplo, del conflicto, tratar sus diferencias. Y entonces hoy cultura de paz se asocia más a conceptos como bienestar, que yo me sienta seguro en el espacio público, que yo encuentre las formas de resolver los conflictos en casa a través de la mediación, que en la escuela decretemos espacios libres de bullying, como se llama, pues este tipo de agresiones que hay a veces entre niños, que los centros universitarios sean espacios libres de acoso y hostigamiento sexual, que haya democracia e igualdad para todas las personas independientemente de su creencia religiosa o étnica, racial.
todo esto que parece muy complejo se entiende hoy como el marco propicio para pensar en la cultura de paz. Podríamos entenderla entonces como esto que nos lleva a vivir en lo cotidiano en el menor conflicto posible. Fíjate qué interesante, Carmen, porque justamente creo que es una parte fundamental que nos ha costado mucho a los seres humanos entender que una de las principales áreas que tenemos que fomentar es justamente eso, la cultura de la paz, y pocos o muchos dicen entenderla, pues, pero en realidad creo que hacemos muy poco. ¿Cómo pudiéramos entonces hablar de educar en el contexto de cultura de la paz, por ejemplo? Sí, bueno, hay distintas formas también desde la parte teórica de entender la paz. Una que es como muy sencilla, esta definición le habla, por ejemplo, de una paz negativa, cuando tienes que usar la violencia o las armas para imponer la paz, que es como cuando hay guerra. Y entonces hay que intervenir para que, a través de un conflicto armado, para que la paz llegue, que parece una contradicción. Eso es la paz negativa. O cuando se habla de medidas de tipo represivo hacia la sociedad, sea, de control poblacional. Pero hay una paz positiva, y esa paz positiva se asocia más a un concepto transformador de la sociedad, que tiene que ver también con lo que cada uno somos y cómo nos pensamos. También hay otra forma de entender la paz que es más como un concepto espiritual, ¿no? De decir, bueno, si estoy en paz con mi ser, con mi persona, entonces estoy también en paz con el entorno. Eso puede ser el principio, pero en realidad cuando se habla de cultura de paz se trata de promover ciertos valores o principios, por ejemplo, el respeto, la tolerancia, la inclusión, el diálogo, el pensarnos como iguales hombres y mujeres, no uno por encima del otro, sino ambos que aportamos diferentes aspectos a la sociedad, entendernos como pares más que como rivales, por ejemplo. El pensar en una sana convivencia familiar, social, escolar, todo esto que a veces parece demasiado obvio, pero no lo es. Y que, por ejemplo, cuando trabajas con proyectos comunitarios, yo tuve la experiencia o la posibilidad de trabajar en educación para la paz con niños en Zapopan, en una colonia, en una secundaria y en una primaria. Y, por ejemplo, en el caso de la secundaria, que los niños tienen muchos conflictos por su crecimiento, por los cambios hormonales, por la rebeldía que suele acompañar a la adolescencia, en algunos ejercicios que hicimos, los chicos se culpan de las situaciones de conflicto que viven en su hogar y nada que ver. O sea, a veces en los hogares hay diferencias porque falta el dinero, a veces en los hogares hay conflicto porque quizá la manera en que se relacionan no es la correcta, pero los chicos sienten que ellos son responsables y entonces es un poco complicado explicar para que ellos puedan ver que en realidad también son víctimas de una circunstancia social, económica, estructural, que hace muy complejo la solución de las necesidades humanas. Y bueno, ellos están ahí en medio de la familia. Entonces, parte de la educación para la paz tiene que ver con que entendamos el contexto social en el que vivimos. Y quizá el punto número uno ahorita en México es entender que la violencia no es normal. Nos hemos acostumbrado tanto a ver la violencia como lo cotidiano que ya la asimilamos. Y entonces los chicos más jovencitos, los niños, ven esas series de crimen organizado, ven las noticias de violencia, de agresiones y lo asumen como normal. Un elemento, por ejemplo, ya entrando al tema de la pandemia, es el de la violencia de género. Es impactante cómo al estar en casa, en aislamiento, se ha incrementado de manera impresionante la cantidad de llamadas que se reciben por la violencia en los hogares o los feminicidios, que es la forma más extrema de violencia, siguen existiendo a pesar de que estamos en aislamiento social contra niños y niñas. Y bueno, eso nos habla de qué tan normalizada tiene esta sociedad la violencia, no la paz. Más bien, nuestro ojo está educado hacia la violencia, hacia una estética de lo violento, hacia imágenes de cuerpos lastimados, heridos, y no hacia una estética de paz. No nos pensamos ahorita en la construcción de una sociedad pacífica, sino una sociedad en donde nos sentimos inseguros y donde vemos violencia por todos lados. Y cuesta trabajo educar la mirada para empezar a pensar en la paz y no en la violencia. Ese sería como el primer elemento, ¿no? Que la educación
contribuya primero a identificar que la violencia no es normal y que existen otras formas de relacionarnos como seres humanos. Yo a veces pongo de ejemplo a una colega que vive en el extranjero, que tiene una niña de la misma edad que mi hija, y ella deja que su hija se vaya sola a la escuela. De la puerta de su casa, la chiquita se despide y se va a su escuela. Aquí en México jamás haríamos eso. No, porque para nosotros, como bien lo dices, la violencia la tenemos muy normalizada y claro que dudamos de poder permitirle a nuestros hijos que transiten de manera natural porque ya estamos ocupándonos en que les pueda ocurrir algo. Y fíjate que justamente creo que es lo que nos ha estado pasando, por lo menos digo, hablo por Guadalajara, que es donde vivimos, Jalisco, la percepción de la gente cuando se lanza la información de que si usas o no un cubrebocas, de que si tienes que permanecer en casa, de que las clases van a ser en línea, la primera percepción que tenemos es de agresión. O sea, lo vemos como algo violento, no lo tomamos como algo positivo que puede construir. Digo, no sé si me estoy equivocando, pero así yo lo percibo. Y creo que tiene que ver con eso. Estamos como muy a la defensiva, ¿no? Exacto, como que parece que no nos gusta que nos digan qué hacer, digamos, ¿no? Pero también si reflexionamos un poco, podríamos percibir la gravedad de la situación de salud. Basta con ver las noticias de lo que pasó en Europa, que empezó allá a verse más fuerte, las consecuencias de no atender las indicaciones sobre aislamiento social, como para que nosotros acatáramos las instrucciones que nos da el personal de salud del país y del estado de Jalisco. Pero bueno, ahí se empieza a ver esta normalización de la violencia. Hace un momento hablábamos del tema de género, pero está también, por ejemplo, todo lo que se maneja en redes sociales, que cuando alguien pone, no sé, una imagen, la respuesta inmediata en muchos parece como sacar lo peor de la sociedad, los peores comentarios, insultos. Yo pienso, por ejemplo, cuando hablamos de los niños, que por desgracia aparece una noticia de una niña extraviada o una niña que fue privada de la vida, que fue asesinada, de inmediato es, ¿y dónde estaban los papás? Es decir, no se responsabiliza a quien cometió la agresión, sino a quienes estaban al cuidado de ese niño. Pero tratándose de los niños, los responsables somos todos como sociedad. Si un niño no tiene la suerte de contar con su familia, el Estado tiene que hacerse cargo y la sociedad en su conjunto. No porque un niño tenga un padre que por X circunstancias no puede atender a su pequeño, eso da pie para que le suceda algo. No debiera sucederle nada a ningún niño bajo ninguna circunstancia y sin embargo la respuesta social inmediata es, bueno, ¿qué pasó con su familia? Lo dejaron, lo abandonaron o no estuvieron al pendiente y por eso le pasó lo que le pasó. Si hay una chica que le pasa algo en la calle, pues cómo se vestía, qué estaba haciendo, a qué hora salió, de inmediato vamos a culpar a la víctima y a responsabilizar a quien ha sido agredido. Y bueno, en este caso, hoy que estamos encerrados, asumimos la misma actitud, ¿no? De inmediato pensamos que ay, no sé, esas tesis conspiracionistas a mí es lo que más me ha impresionado, que eso no existe, que es un invento del gobierno para medidas de control social. ¡Wow! Eso de veras sale de cualquier lógica, pero así es, hay comentarios en ese sentido y hay gente que defiende esas teorías. O que yo voy a hacer lo que mejor me parezca. O sea, no estoy pensando en los demás y en su bienestar y en su salud. Estoy pensando en resolver lo que yo creo que es mi necesidad particular. Claro, aquí hay que diferenciar muy bien de quien sale a trabajar por necesidad, porque también en eso se presentan otras formas de violencia, la que ejercen los patrones con relación a los trabajadores y las amenazas de despedirlos, de no mantener sus salarios si se van a descansar en casa o si se van a hacer trabajo desde casa, les hablan de reducción salarial y bueno, en este contexto se aprovechan de la necesidad. ¿En dónde consigues otro empleo? ¿Cómo haces para mantener a tu familia? Y con todo ese riesgo mucha gente sigue saliendo. Eso es verdad, o sea, no vamos a poder tener una desmovilización social total porque vivimos en un contexto de economía muy precarizada. Mucha gente vive al día y si no sale a trabajar no come y eso pues hay que entenderlo y los que sí nos podemos quedar en casa,
pues hay que hacerlo. Con eso reducimos esa curva de contagio famosa ya, pero bueno, de inmediato se ven esas reacciones. No quiero acatar lo que la autoridad dice, no quiero ser solidario con los demás, soy joven y no me va a pasar nada. Bueno, a ti no, pero ¿y qué tal que tus vecinos o alguien mayor? Es decir, esa falta de sensibilidad, de empatía, el no informarte del modo correcto es algo que estamos viviendo mucho, mucho, mucho en esta pandemia, la desinformación. Y como que está más fácil a veces creer eso, ¿no? Creer en la desinformación que en la verdad científica, objetiva. Claro, y que no se ponen a ver que detrás de cada publicación que en ocasiones la misma autoridad realiza o los centros universitarios realizan, hay gente investigadora de tiempo completo como tú, que está estudiando cada problemática, cada situación, para de la manera más profesional hacer llegar al ciudadano información que sí está sustentada y no como en muchas ocasiones pasa, que viralizamos información sin contenido por el solo hecho de, yo me voy por el lado de comunidad que siempre he sostenido. Pareciera que queremos mostrar nuestra peor versión como personas y como sociedad. Y es que, como bien lo dices, hay muchísimas personas que están en una necesidad de salir a trabajar y no tienen otra opción, porque si no salen, pues no llega el sustento a sus casas. Y como dices tú, es un tema de violencia. Pero ¿cuántas personas hay que pueden quedarse en casa y no lo hacen y todavía viralizan el enfrentar en sentido negativo esta situación de encierro que provoca que otras personas también atiendan de manera violenta la respuesta? Entonces, me parece que sí estamos súper mal en todos esos temas. Por eso la cultura de la paz es muy importante y verificar que detrás de esta información, pues hay personas de tiempo completo que investigan, como tú. Y claro, que eso también tiene que ver con la ausencia de esa conciencia social colectiva, ¿no? De esa responsabilidad que tendríamos como seres humanos de cuidarnos los unos a los otros, pero que por ahora está ausente. De repente hay una lógica muy individualista de la sociedad. Es decir, mientras yo en mi persona o yo en mi entorno más cercano esté bien, lo demás no me interesa. Y no puede ser así, porque como esta epidemia o la del dengue u otras complicaciones en temas de salud, ponen muy claro que no vivimos aislados, vivimos en sociedad, vivimos en conjunto. Y por más que me cuide, si los demás no se cuidan, pues entonces los temas de salud siguen presentando pues todos estos riesgos como hoy que nunca habíamos visto una pandemia de ese carácter. O sea, había habido brotes, ¿no? De enfermedades infecciosas, pero como muy focalizados. Y bueno, ahora esto ha desbordado cualquier frontera y realmente debíamos estar pensando como humanidad qué acciones tomar para salir en tema de salud y para después que viene un colapso económico. Y entonces, en el contexto en el que estamos, por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención en Colombia, en barrios y en comunidades que ponen una bandera roja y eso significa no tengo comida. Y entonces están pidiendo ayuda de ese modo. O sea, no hay una red como de vecinos o una red social o una red institucional en donde se les pueda atender de inmediato y recurrieron a esa estrategia para que alguien les acerque algo para comer. Así, estamos tan comunicados, tan interconectados, tan siglo XXI y a lo mejor el vecino de al lado la está pasando mal y ni siquiera estamos enterados. Ese es uno pues, de los temas que evidencia esta pandemia y la ausencia de esta mirada humanizada, de esta sensibilidad o empatía hacia los que tienen mayores carencias. Otro tema que también quisiera yo abordar, además el de la violencia de género, la violencia laboral que hemos visto, pues ese estrés que se genera al estar en casa, ¿no? Y todo esto que va con el trabajo y con las actividades escolares, por ejemplo. Ahora yo que tengo hijos y que mis hijos están pues con sus compañeros comentando sobre las situaciones, vemos también qué difícil es para las familias, además de atender el tema de la salud y de la economía, pues estar al pendiente de la educación. Esta pandemia muestra también la desigualdad que existe en materia educativa. No todos tienen los medios para seguir las actividades en línea, no todos saben usar una computadora, suena inverosímil, pero lo es. Yo tengo alumnos
que están en la universidad y no tienen computadora. Hacen las tareas en el ciber o en su celular. Entonces, el celular es la manera en que ellos mandan algún archivo, un documento, pero de veras no tienen computadora, eso es real. Hay lugares del país donde no hay ni siquiera energía eléctrica, entonces esta dificultad que se está presentando con el ciclo escolar lleva estrés para los maestros porque ellos tienen que cumplir, porque así se les está exigiendo, lleva estrés para las madres, padres que están intentando hacer todo a su alcance para que los chicos puedan seguir en el año escolar, y estrés para los niños, que es demasiadas actividades a veces, no están acostumbrados, y en el fondo estamos en una situación de crisis, de emergencia. No son vacaciones, vamos, no es quedarte en casa nada más, sino que conlleva una serie de emociones que a veces cuesta trabajo saber cómo manejar, por ejemplo, de preocupación. Yo tengo a mi mamá, que es adulta mayor, es hipertensa, y a mí me preocupa que ella salga o que le vaya a pasar algo. Y así, yo pienso que cada uno en la familia tenemos preocupación por nuestros seres queridos, porque vemos las noticias, porque vemos que hay más de 1.500 muertos ya en México. ¿Cómo vas a pensar que el contexto de trabajo es el mismo? Claro que hay un estrés, y entonces los niños lo resienten. Nadie está durmiendo a su hora, quieren, vamos, no poner como mucha atención a la escuela, sino más bien a esperar a que pase, ¿no? Como para volver a esa normalidad. Y yo reflexioné un poco en ese sentido, y creo que muchos nos estamos cuestionando qué tanto es condición mantener el contenido escolar a ultranza del bienestar mental y emocional. ¿Por qué no hablar de lo que está significando esta pandemia, del cuidado de los adultos mayores especialmente? ¿Por qué no hablamos de cómo podemos ayudar si alguien tiene necesidad con el vecino? ¿Por qué no hablamos de los roles del trabajo en casa? ¿Quién hace la limpieza? ¿Quién hace la comida? Es decir, ¿por qué no aprovechamos esto que resulta tan trágico para conversar sobre otros temas que normalmente no se abordan con los niños o con los jóvenes o con los muchachos universitarios? Y claro, en lo posible atender el contenido, que eso no está de más, pero bueno, que la prioridad sea estos valores humanos que nos hacen sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, pues poner un pausa de 2 meses en el ciclo escolar no creo que pase nada. Fíjate que justamente hace unos días estaba yo en una charla con amigas y ellas me estaban comentando, pues tienen hijos pequeños, ¿sí? En mi caso, pues mi hija ya tiene 24 años y mi hijo tiene 15 años, entonces sus edades permiten que podamos tener mayor control en casa, por así decirlo, de entendimiento. Pero en muchos de los casos con ellas son o bebés o de kinder y primaria, de segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, y me dicen, no sabes cómo me siento. O sea, yo ya no sé si es la pandemia lo que me está generando esto o es que tengo que trabajar en línea y a distancia, evidentemente, el home office, y además de eso tengo que cumplir con el rol de mamá y tengo que todavía que sentarme a hacer las tareas porque los profesores nos dicen que se tienen que hacer en el horario de la primaria, y en ese horario de la primaria es cuando yo estoy trabajando también en línea, y no se tienen todos los equipos de cómputo necesarios en casa como para poder estar ahí en el horario cumpliendo todo, y luego me pasa, dice que ya no puedo conciliar el sueño. Entonces eso que dices tiene muchísima razón, porque hemos dejado de hablar de lo que nos está preocupando, de lo que nos está angustiando, y los niveles de estrés cada día están peor. Y efectivamente lo podemos ver, digo, no te voy a platicar a ti mucho, pero porque tienes toda la experiencia, pero como profesoras, por ejemplo, de la licenciatura de UDG Virtual, pues tenemos cierta expertise en el manejo justamente de actividades más reducidas, pero que sin embargo el contenido es muy contundente. Pero qué pensar con un programa que es presencial y que los profesores quisieran seguir trabajando como si fuera presencial. Y eso, pues, ni de chiste. O sea, lo sabemos que ni de chiste funciona así, ¿no? Claro, porque la educación virtual tiene toda una formación pedagógica. Y en cuanto al contenido, el diseño de los objetos de aprendizaje y la capacitación que tenemos los docentes que trabajamos en ese medio.
pero de un día para otro a un maestro que trabaja de forma presencial, imagínate una materia como arte. Y entonces yo voy a trabajar de forma presencial y de repente me dicen, ¿sabes qué? Vas a virtualizar tu curso y ahora vas a atender todo el contenido en línea. Eso es muy, muy complicado. O vi un comentario de una madre sobre la clase de educación física que decía que hiciera algo así como una pista de obstáculos y decía, vivo en un departamento que mide 4x4, ¿de dónde voy a hacer la pista de obstáculos? Tendré que sacar todo lo que está dentro de mi casa para hacer algo como lo que la instrucción dice. Porque ese es otro elemento. Las casas no son mansiones, son espacios reducidos. A lo mejor hay gente que tiene el privilegio de tener un espacio mayor, un jardín, un patio, una cochera donde los chicos pueden estar, pero las casas suelen ser pequeñas. Entonces, aislados, con el calor de la ciudad de Guadalajara, con un montón de tareas, y no puedes salir, y la casa es pequeñita, o sea, no hay un lugar en donde pues descansar del estar juntos todo el tiempo, vamos, como que por momentos sería importante respetar los espacios individuales de cada uno, pero ¿a dónde te vas si tu casa es bien chiquita? Entonces, eso también contribuye, ¿no? La precarización del espacio en el que habitamos. ¿Tú recuerdas alguna nota que sacaron hace tiempo de las casas de Santa Fe y de Tlajomulco, en donde eran de 4x15? Cuando se establece un mínimo de 6x15 para la construcción, se autorizaron viviendas de 4 metros de frente por 15 con una habitación para familias de 4, de 5. Imagínate una casa con una sola habitación. Pues eso es totalmente un contexto propicio para que haya situaciones de violencia. La desesperación de la mamá porque no da la tarea, la desesperación del niño porque es demasiado, porque quiere salir, porque ya se enfadó, y bueno, la exigencia quizá de los docentes de mantener un ritmo en la clase y una continuidad. Eso pienso que debiera ser más ponderado, más flexible, y cada uno adaptado a sí tener responsabilidades, porque eso también pues le da un sentido a mantenernos en casa y digamos mantener un orden como en la vida, ¿no? Para que no se nos salga de control la situación, y más cuando el aislamiento todavía le falta un mes, pero bueno, quizá pensemos en cuestiones más creativas. No sé, yo te comentaba sobre algo que me impresionó mucho, el que haya agresiones al personal médico. Eso para mí ha sido increíble, cómo se atreve un ser humano a dañar a aquellos que están poniendo la integridad, la salud y la vida en la atención a los enfermos. Eso suena impensable, pero está pasando. A mí me gustaría, no sé, una reflexión en el contexto familiar, a ver, intentar explicarnos por qué está pasando eso, qué tendrían las personas en su cabeza para agredir al personal médico y qué tendríamos que hacer para cambiarlo. A lo mejor encontramos respuestas sorprendentes, que alguien lo justifique, ¿no? Y bueno, no por ello debemos de dejar a lo mejor de tocar este tema, con una orientación, cómo estamos reaccionando socialmente, qué nos falta como sociedad, ¿has podido ayudar a otro? No sé, cambiar la dinámica, pues, hacer una excepción en estos meses y hacer un contenido más de diálogo, más de participación, más de expresar los sentires, que seguir con el curso como si no estuviera pasando lo grave que está pasando. Esa quizá es como una preocupación que yo tengo, ¿no? Que nosotros no lo estamos a lo mejor dialogando suficiente, y bueno, en algún momento esto terminará, como empezó en otros países, en Asia, en China, pues ellos ya terminaron esta fase de aislamiento, y bueno, queda un trauma de volver al espacio público y de volver a hacer este recuento de los daños que significa a la salud, a las vidas humanas, en el caso particular de México, a la violencia doméstica, que haya mujeres y niñas que han perdido la vida en el marco de la epidemia, dentro de sus casas, mujeres abusadas sexualmente, niñas abusadas sexualmente, que bueno, son temas que en algún momento tendremos que abordar como sociedad, y por eso mi interés principal en abordar desde la cultura de la paz. No, y me parece súper exquisita la plática y creo que nos da para muchísimo. Digo, es más que un podcast este tema de la cultura de la paz y bueno, me has dejado muy reflexiva y creo que a los que nos están escuchando también, porque tendríamos que replantearnos la manera en cómo de verdad nos estamos relacionando unos con otros, de cómo es que estoy viendo
sin ir tan lejos, mis vecinos, como dices tú, mi familia, mis hijos, mis cercanos, mis amigos, estoy realmente provocando esa cultura de la paz, ese bienestar. A mí me encantaría que para ir cerrando el podcast nos dieras algunos tips, algunos consejos desde ese enfoque, desde esa experiencia que tú tienes y que le puedan ayudar a otros. Sí, claro que sí. Bueno, antes de hacer el cierre también, quizá dejamos para el final la parte bonita, ¿no? Que también hay experiencias muy bellas de solidaridad y de humanismo en el mundo y en México también. Ahora empezamos a ver estas mesas solidarias de que si tú tienes algo que aportar, lo pongas ahí, si alguien necesita, lo tome. Como comedores comunitarios también, en Guadalajara ya hay varios comedores para la gente que no tiene posibilidad de alimentarse, pueda pasar a recoger comida preparada. También líneas de asesoramiento psicológico y de acompañamiento, colectivos de mujeres que trabajan con violencia de género, pues ya abrieron también la posibilidad de recibir asesoría en línea, asesoría psicológica en línea. Creo que también hay una parte de la sociedad respondiendo a la dimensión de la tragedia y eso es muy esperanzador y esa es la parte que hay que fortalecer, ¿no? Que nos gane lo bueno y no lo malo. Y en cuanto a algunos consejos, bueno, parte de lo que significa la cultura de paz, por ejemplo, tiene que ver con la mediación. A lo mejor en la familia o en algunas familias hay un rol muy vertical. El padre de familia o la madre de familia es la que asume, digamos, la dirección en los roles que cada uno desempeñamos, pero pienso que aquí vale mucho entrar al diálogo y a una forma de relación más horizontal, de escucharnos, con relación a los miedos, a las necesidades, a las exigencias que quizá a lo mejor los más pequeños pueden tener, ¿no? De querer salir y no es posible, o sea, a tratar de responder con mesura y con prudencia y que cualquier situación que se presente de conflicto en el seno familiar, resolverla mediante el diálogo, la mediación. Siempre hay alguien que es el que hace como el referee, ¿no? Bueno, a ver, hablemos, tranquilicémonos, ¿qué tienes que decir tú? ¿Qué tengo que decir yo? Y encontremos una solución. Otro aspecto, bueno, es la creatividad, que encontramos poder hacer en conjunto que no hemos hecho antes. No sé, desde hacer una pequeña obra de teatro o mirar algún clip y hablar sobre él, un clip divertido, ¿no? Hay muchos cortos que reflexionan temas muy humanos y que podemos abundar después en una pequeña charla familiar. Es decir, que nosotros encontremos otras actividades que podamos hacer en conjunto y que nos ayuden a pasar este aislamiento social. Otra actividad que podemos hacer, bueno, es esta de la reflexión, ¿no? El pensar, bueno, yo ahora estoy aquí y lo más prudente es quedarme en casa, no puedo ir a ver a mi mamá o no puedo ver a mi tío, que es un adulto mayor, pero ¿cómo estoy cerca de ellos? Si por teléfono, si por videollamada, si le mando a lo mejor una cartita, ¿no? Hecha y tomada la fotografía con el teléfono para hacerle sentir acompañado. Otro tema es lo social. Bueno, si tengo un poco de posibilidad, ¿cómo puedo apoyar a quien está pasando mal? Ahora ya han estado poniendo como cuentas en donde se puede hacer depósitos donativos, que son de instituciones serias, como la propia Universidad de Guadalajara, que en las preparatorias ha puesto centros de acopio para entregar despensas. Bueno, eso es algo que si estás en posibilidad de hacerlo, vale. ¿Cómo estamos en la familia? ¿Quién necesita algo? ¿Están pasando algún problema, una dificultad económica, atención de la salud? En fin, ¿en qué podemos apoyar a la familia? Y en algunos casos es posible hacerlo a nivel vecinal, porque como por ejemplo en Seguridad Ciudadana, que trabajamos proyectos comunitarios y que a veces están en colonias, esa misma red que tienen nuestros alumnos trabajando con proyectos, ahora la han utilizado para estas cuestiones solidarias ante la pandemia. Si alguien se quedó sin empleo, pero ofrece un servicio, o si alguien necesita de algo que no tiene a la mano de momento, estas redes también están ayudando, por ejemplo, otra vez con el del WhatsApp. Ese también es otro importante aporte. Y en fin, podemos encontrar otras formas. Una biblioteca en casa, contémonos un cuento que leíste, de qué se trataba, platícame un libro. Así había un programa antes, ¿no? De narrar una historia como si se la estuvieras contando a un niño pequeño.
bueno, pues estas formas que podríamos encontrar novedosas de que la familia se mantenga cercana y unida pueden ayudar. Y claro, también está toda la parte institucional, todas las líneas de apoyo, que en algún momento haya una situación de crisis emocional, ansiedad o cualquier situación que te haga sentir mal en el aspecto emocional, pues sí buscar ayuda profesional. Hay líneas de ayuda, líneas de asistencia, y bueno, es recomendable tenerlas a la mano. No sabemos en determinado momento, pues a quienes nos pueda pasar, ¿no? La necesidad de que alguien nos escuche o que nos brinde una asesoría más profesional, estar al pendiente de esas líneas y poder recomendar a otros que sientan que la situación emocional se está saliendo de control. Y por supuesto, bueno, pues estar al pendiente, ¿no? De las necesidades que nuestros familiares más cercanos tienen, especialmente los que por su condición de salud se encuentran más vulnerables. Muchísimas gracias, Carmen. Yo me siento súper, de verdad, en total gratitud con Carmen Chinas por haber aceptado estar en este podcast de Mujer Maravilla, porque es el latido de mi corazón el que me dice, tienes que llamarle a tal Mujer Maravilla para invitarla a participar. Sigo mucho mi intuición, así que me siento de verdad honrada y bendecida contigo, Carmen, que hubieras aceptado ser Mujer Maravilla en este podcast, porque nos has nutrido mucho. El tema de la cultura de la paz me lo llevo y yo creo que los escuchas también. Habrá mucho que trabajar, tendremos que seguir tejiendo redes. Y despídete, por favor, de los escuchas. Tenemos escasos minutitos para cerrar. Pues muchísimas gracias, Miriam, por la oportunidad de compartir estas que más bien son reflexiones, más que un aprendizaje muy teórico, muy técnico. Es algo que estamos pasando en el día a día, y yo quiero reconocer en tu espacio pues a todas las personas que están atendiendo las recomendaciones de salud, que con su apoyo en quedarse en casa y mantener esas medidas de aislamiento, de cuidarse, nos estamos cuidando todos. Y bueno, especialmente pues tener presentes a los niños, ¿no? Que quizá ellos son los más afectados por la condición de no poder ir a la escuela, no poder hacer sus cuestiones cotidianas, pues estar muy presentes de que se encuentren bien y facilitarles pues este tránsito, ¿no? En algún momento terminará y nos volveremos a encontrar, nos volveremos a ver y abrazar, y bueno, ahí estemos los adultos al pendiente de ellos. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros escuchas que se dan la oportunidad de escuchar este tipo de episodios de podcast. Gracias, Carmen Chinas, nuevamente, y nos vemos en el próximo episodio. Tengan noticias pronto de Nueva Mujer Maravilla. Muchísimas gracias.